¿Te acuerdas de Mirmo Siban? ¿Mirmo? ¡No te acerques! Hoy hablaremos de un anime que fue borrado de nuestras memorias por más de una década, hasta que alguien lo recordó y al buscarlo resultó encontrar que casi era un Lost Media. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Llamado originalmente Wagamama Fairy Mirmo de Pon, que puede traducirse como El Caprichoso Hada Mirmo, es un manga creado por la mangaka Hiromu Shinosuka, que se publicó en la revista Shao, revista en la que la mangaka trabajaba. Esto en el año 2001. En compañía de Studio Kibari se crearía una serie animada que empezó a emitirse en Japón en abril de 2002, bajo el nombre comercial de Mirmo o Mirmo Siban, dependiendo los territorios. Mirmo Siban es un anime shoujo de romance y comedia, que nos trae la historia de Mirmo, una especie de duendecillo mágico adicto al chocolate y a los dulces. Mirmo es el príncipe del reino de los Mugloks, donde hay hadas como él capaces de usar magia por medio de instrumentos musicales. En este caso, él usa maracas. Mirmo huye de su reino porque no quiere casarse con su pesada prometida Rirmo, pero este va a parar al mundo de los humanos y conoce a Kaede. Kaede es una chica quien está enamorada de Setsu, un compañero de clases que quiere ser un gran escritor, por lo que Mirmo le dice que puede ayudarla si a cambio le regala chocolates. Todo se vuelve un remolino de aventuras de chicos hormonales cuando más Mugloks llegan al mundo de los humanos, como la prometida de Mirmo, que se hace el hada de Setsu, el que quiere ayudar a su deseo de ser escritor y juntarlo con Kaede para estar más cerca de Mirmo. También está Yashichi, o Yaki, un Mugloks ninja quien odia a Mirmo, por ende, él elige ser el hada de Asumi, la rival de Kaede quien también está interesada en Setsu. O también Murmo, el hermano menor de Mirmo quien cuenta con un tambor como instrumento mágico. La serie no solo se centrará en el triángulo amoroso de Kaede, Setsu y Asumi. También Kaede tendrá su harem de chicos interesados en ella, como un millonario llamado Kaoru o Koichi, un chico que siempre había estado enamorado de ella. En fin, la serie de a poco irá encontrándole una pareja a cada quien. Lo curioso es que la serie en su primera temporada empieza siendo una serie de comedia romántica, como hemos visto, y muchos de nosotros, principalmente los hispanoamericanos, nos quedamos con esa imagen de la serie. Pero en sus otras temporadas, la serie presenta cambios de tramas que la hacen más un anime de aventuras mágicas. En la segunda temporada, deben enfrentarse a Daku, la encarnación del mal que quiere apoderarse del mundo. En la tercera, van a la búsqueda de 7 cristales, típico de cualquier anime, que son capaces de cumplir cualquier deseo. Y la cuarta vuelve a ser de corte romántica. Entrando a lo que nos compete, esta serie estuvo borrada de la memoria colectiva de mucha gente, incluyéndome, a grado que se describió que su doblaje hispanoamericano estaba perdido. Y no solo eso, también en muchos idiomas era difícil de encontrar. A día de hoy, incluso es hasta difícil encontrar la serie en su idioma original subtitulada al español, pero sí se encuentra. También episodios con su respectivo doblaje para España, aunque también es complicada de hallar. No fue hasta que algunos youtubers como Super Baro Vlog empezaron a recordarla y se dieron cuenta de su dificultad para hallarla, siendo atribuido a la comunidad de este último un sector de aficionados de la serie encontrar el doblaje español para América. Actualmente se presume, y ojo es un rumor, que solo hay un episodio que sí está algo perdido, pero por cuestiones de copyright la serie es muy difícil de subir a plataformas. Hay un blog llamado Mirmolandia, en donde se subieron episodios de la serie, pero al entrar solo encontrar el español disponible en su segundo episodio, y los demás fueron removidos. Pero hay confianza que el administrador pueda actualizarlo con los que tenga a disposición. Esto sí, si tomamos en cuenta páginas gratuitas. Dándole un repaso a la serie, la verdad la sentí cómoda de ver a pesar de no estar en el target de la misma. Yo recuerdo que la daban a las 6 de la mañana por Cartoon Network los fines de semana, pero la dejaba solo de fondo mientras comenzaba el campamento de Laszlo o algo así. Solo recordaba claramente pocos de los episodios, como el del hermano de Mirmo llegando al mundo de los humanos y otro por ahí. Y creo que por lo que más la recordaba era por su opening. Mirarte es como un tiramisú, es agridulce y ligero. Y Mirmo tiene ese toque de personaje que usa humor sarcástico bueno. Fue más por él que me enganchaba viendo algunos episodios. Y como repito, a pesar que yo no veo muchas series de este estilo y no soy el target para ella, la sentí una serie bastante cómoda de ver, incluso siendo un adulto con barba. La serie estrenó en Hispanoamérica en el año 2005,
siendo transmitida por Cartoon Network hasta que en 2007 la pasaron en Boomerang y se dejó de transmitir. Solo se dobló su primera temporada de 52 episodios. Para España llegó un año después, en 2006, con la diferencia que sí se dobló todos sus 172 episodios y 4 temporadas. Su doblaje para España actualmente también es un poco complicado de encontrar en páginas gratuitas. Su casting de actor de doblaje para España son Carmen Podio como Mirmo, Blanca Walde como Kaede, la conocida Blanca Rada como Yagi, Juan Antonio Soler como Setsu, Yolanda Mateos como Asumi y Carolina Tech como Murmo. ¿Crees que podrás cuidar de él tú solo, Su doblaje para Hispanoamérica se hizo en México. Claudio Velázquez como Mirmo, ¿Qué te gusta de Setsu? Siempre está leyendo libros y no es sociable ni amigable. Circe Luna como Kaede, Desde que me enamoré de Setsu a primera vista. Ana Fernando Velázquez como Setsu, Eso no parece un tulipán. ¿No lo crees? Mayra Arellano como Rirmo, ¿Por qué estaba siguiendo al que amo? Manuel Campuzano como Sashichi, María Fernanda Morales como Asumi Oye, realmente no entiendo este teorema. e Isabel Romo como Murmo. Sus seiyus en el idioma original son Etsuko Posakura como la voz de Mirmo, Mai Nakahara como Kaede, Yukitoshi Tokumoto como Setsu, Mayuki Omimura como Rirmo, Akiko Suzuki como Yashichi, Rei Komikiya como Murmo y como Asumi una seiyuu con seudónimo de Hitomi, que no encontré fotos y no quiero buscar porque si pongo Hitomi en el navegador me encuentro a otra persona. ¿Y tú recordabas Mirmo Sivan? ¿Te gustaba? Recuerda que puedes apoyar y recuperar esta serie, así como darme un like y suscribirte al canal, que eso me ayuda mucho. Soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.